Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 y hoy vamos a exponer sobre mineralogía y petrología. Mi equipo está conformado por Alonso Arteaga Raúl Misael, García Hernández a Rebeca, Martínez Venturanet, Reyes Tello Pamela Itzel, y su servidor Zamorano García José Antonio. Introducción. La mineralogía y la petrología son temas que resultan importantes, ya que cuando hablamos de construcciones, también debemos hablar de materiales tanto industriales como naturales. En este caso vamos a hablar de los materiales naturales y su formación, su clasificación, su estructura, sus propiedades físicas, etcétera, para obtener una mejor visualización e identificación. Bueno, yo soy Sara Rebeca García Hernández y yo les voy a hablar del tema 2.1 y el tema 2.2. El primero es concepto de mineral y roca. Bueno, para empezar, un mineral se forma de manera natural mediante procesos inorgánicos y tiene una composición química específica y contiene una estructura interna ordenada de átomos. Los minerales se pueden encontrar en distintas capas de la corteza de la Tierra o incluso en la superficie terrestre. Existen más de 5,000 clases de minerales y cada año se descubren varias decenas más. La principal clasificación de minerales son elementos nativos, los sulfuros, los sulfosales, los óxidos e hidróxidos, los haluros, los carbonatos, nitratos y boratos, sulfatos y cromatos, los wolframatos y molibdatos, los fosfatos, arseniatos y vanadatos y los silicatos. Los elementos nativos se encuentran en la naturaleza en estado puro. Se dividen en metálicos y no metálicos. Los principales minerales de los elementos nativos es el cobre, la plata, el oro, el hierro, el grafito y el diamante. Sus principales propiedades son que son blandos, maleables, dúctiles y sextiles. Los sulfuros comprenden la mayoría de los minerales. Se incluyen los sulfoarseniuros, los arseniuros y los telururos. Los principales minerales de los sulfuros es la calcopirita, la estilinita, el cinabrio, la esfalerita, la calcopirita, la galena y la pirita. Estos contienen propiedades que son brillo metálico, son algo opacos, sus colores son distintivos y tienen una refracción elevada. Los sulfosales, que son que el azufre toma el lugar del oxígeno en los ácidos oxigenados, como el ácido carbónico, el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Los principales minerales de estos es la livingstonita, la tecmatita, la zinkenita, la miarquirita, la plagionita y la etermofita. Sus principales propiedades es que están íntimamente asociados con otros minerales similares y con frecuencia están algo cristalizados. Los siguientes son los óxidos e hidróxidos. Este es que el oxígeno aparece combinado con uno o más metales y se presentan en forma accesoria en lo que son las rocas ígneas y las rocas metamórficas. Los principales minerales de los óxidos e hidróxidos es el corindón, la hematita, la limotita y la antimonita. Los óxidos son relativamente duros y densos y son algo refractarios. Los hidróxidos son menos duros y de menor densidad y aparecen principalmente como una aleación secundaria de productos de meteorización. Los haluros son combinaciones químicas de metales con los halógenos, como son el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Sus principales minerales es la halita, la fluorita, la citinita, la carnalita, la criolita y la atacamita. Estos tienen poca dureza, un peso específico y brillo vítreo. Su color puede variar de uno a otro. Los siguientes son los carbonatos, nitratos y boratos. Estos están constituidos por la combinación química de un metal
con el grupo del carbonato. Los principales minerales de los carbonatos, nitratos y boratos, es la calcita, la dolomita, la malaquita, la azurita, la magnesita y la siderita. Sus principales propiedades es la dureza media o baja, a veces, son generalmente blancos, tienen unos colores muy vivos y tienen unas hermosas cristalizaciones. Los sulfatos y cromatos, que estos tienen lugar en condiciones de una elevada concentración de oxígeno. Los principales es la celestina, la baritina, el yeso y la anhidrita. Su dureza es inferior a 3.5. Los wolframatos y molibdatos, que es un pequeño grupo de minerales que son como muy coloridos y pueden llegar a ser muy interesantes. En este grupo tenemos lo que es la wolframita, la scheelita, la pauwelita y la wulfenita. Los siguientes son los fosfatos, arseniatos y vanadactos. Estos principalmente se caracterizan por la presencia del fósforo, del arsénico y del vanadio. Sus principales minerales es la apatita, la turquesa, la litiofilita y la trilita. Los silicatos se encuentran alrededor de una tercera parte de los minerales y son conocidos como los materiales cerámicos más importantes en la población. Los principales minerales de los silicatos es el granate, el topacio, la jadeíta, el talco, la mica, la zeolita y la epídota. Ahora vamos con las rocas. Bueno, las rocas, estas principalmente se componen de 2 o más minerales. Una roca es una sustancia sólida que se forma de una manera natural y se clasifica en ígnea, sedimentaria y metamórfica, dependiendo de cómo se hayan originado estas rocas. Están formadas por varias especies mineralógicas, pero hay rocas que tienen un solo mineral y hay rocas que tienen varios minerales. Las que tienen un solo mineral se llaman monominerálicas. Un ejemplo de estas rocas monominerálicas es la caliza, el mármol, la arenisca, y los que tienen varios minerales se llaman poliminerálicas. Y un ejemplo de esto es el granito, el cuarzo, el feldespato y la mica. Una roca, pues, se puede transferir a otro tipo de roca a causa de cambios físicos y químicos, como son la meteorización y la erosión. En la naturaleza se pueden encontrar 3 tipos de rocas principalmente, que son las rocas ígneas, las metamórficas y las sedimentarias. Las ígneas se forman a partir del enfriamiento del magma procedente del interior de la Tierra, de la parte fluida del manto, que se llama astenosfera. Las metamórficas son materiales que proceden de la erosión de otras rocas y una vez sedimentadas, los materiales sufren un proceso de litificación o diagénesis. Las sedimentarias, que sufren procesos de transformación química por la acción de agentes externos como la presión, la temperatura, entre muchos otros. Ahora vamos a pasar con el tema 2.2, que es la clasificación física de los minerales. Las propiedades físicas de los minerales son el resultado directo de sus características químicas y estructurales, como son el color. El color, pues algunos minerales poseen un color muy característico de ellos. Existen 2 tipos de características de color, unos son los idiocromáticos y otros son los alocromáticos. Los idiocromáticos son que tienen un color constante y los alocromáticos es que tienen colores que varían mucho. Estas variaciones de color pues se deben a la presencia de pigmentos, inclusiones e impurezas en el mineral. Normalmente, otra propiedad física de los minerales es la dureza. La dureza pues es la resistencia de un mineral a la abrasión o al raspado que tiene el mineral.
Normalmente esta se indica por la escala de Mohs, como tenemos aquí en la imagen. Contiene los 10 minerales de menor a mayor según su dureza. Aquí podemos ver que tenemos el número 1 el talco, que es fiable bajo la uña, el 2 el yeso, que es rayado por la uña, el 3 la calcita, que es rayado por una pieza de moneda, el 4 la florita, que se puede fácilmente rayar con un cuchillo, el 5 que es el apatito, que es rayado con un cuchillo, el 6 la ortosa, que es rayado con una lima, el 7 el cuarzo, que se raya con un cristal, el 8 que es el topacio, rayado por herramientas con tuxteno, el corindón, que es rayado por el carbono de silicio, y el diamante, que es rayado por otro diamante. Como aquí podemos ver, pues los minerales con menos dureza es el talco, el yeso y la calcita, mientras que el topacio, corindón y diamante pues llegan a ser los que tienen más dureza de todos los minerales. El brillo es la apariencia del mineral cuando la luz se refleja en él. Aquí existen dos tipos de brillo, el metálico y el no metálico. El metálico son los minerales con apariencia pues metálica, y las sustancias que tienen brillo metálico normalmente son opacas o casi opacas. Son bastante pesadas y reflejan la luz. El no metálico son de colores claros y transmiten luz. En el no metálico tenemos varios tipos de no metálico, que es el vitrio. Aquí podemos encontrar al cuarzo y a la turmalina. El adamantino, que es muy brillante con un elevado índice de refracción. Pues aquí, como su nombre lo dice, podemos encontrar al diamante. Después tenemos el resinoso, que tiene una apariencia de resina, y aquí podemos encontrar al azufre o la blenda. Después tenemos el graso, que tiene una apariencia aceitada. En este tenemos de ejemplo la nefelina. El nacarado, que es similar al brillo de una madreperla, como es el talco. El sedoso, que es similar a la seda, que es un yeso fibroso. Y podemos encontrar a los asbestos. El mate, que no tiene brillo, no posee brillo, y aquí podemos encontrar al caolín. Después tenemos lo que es la raya. La raya es el polvo fino de un mineral, y aquí puede coincidir con el color del mineral o no coincidir con el color del mineral. Los que pueden llegar a coincidir con el color del mineral es el cinabrio. El cinabrio es de color rojo y su raya pues es color roja. La magnetita, el color del mineral es negro y de su raya es negra. La lazulita, el color del mineral es azul y su raya es azul. Como ya les dije, hay otros minerales que, a diferencia de otros, el color del mineral y de la raya son diferentes. Aquí tenemos la hematita, que es el color del mineral es gris y el de la raya es rojo. La pirita, que el color del mineral es amarillo y el de la raya es negra. Después tenemos la fractura, que son las características que se obtienen cuando se rompen las piedras, las minerales, y tenemos diferentes tipos de fractura, que es la concoidea, que son las superficies curvas y toman una forma como de concha, la lisa, que se generan como superficies lisas o casi lisas, las irregulares, que son desiguales, como la redonita, atajo, que tienen muchos puntos agudos o son vastas e irregulares, como el cobre. Otra es la astillosa, que se rompe en astillas o fibras muy delgadas. La terrosa, que tiene una fractura irregular de las sustancias terrosas, como la tiza, el caolín y la bauxita. El siguiente es el hábito. Un mineral puede tener cristales aislados y distintos, y pueden ser aciculares, que son cristales en forma de aguja, capilar y filiforme, que son cristales como cabello o hebra. El hojoso, que son cristales largos y tienen formas de hoja. El detrítico, que tiene forma de rama, y el reticulado, que son cristales delgados en redes. El divergente o radial, que pues son cristales radiales. La drusa, que son cubiertas por una capa de pequeños cristales. También tenemos después la apariencia o diafanidad, que esta es la propiedad que tiene para transmitir luz. Aquí existen tres tipos de transparencia, que es la transparencia
los transparentes, los semitransparentes o translúcidos y los opacos. Los transparentes son los que dejan ver los objetos a través de ellos y un ejemplo de estos pues es el cuarzo o el cristal de roca. Los semitransparentes o translúcidos que dejan pasar la luz y permiten ver los objetos todavía, pero con menos claridad que en los transparentes. Los opacos transmiten la luz, aunque no dejan ver los objetos que tienen. Y aquí tenemos como opaco la pirita. En exfoliación, la exfoliación es la propiedad que tiene de rajarse o separarse en planos definidos del mineral. Aquí tenemos como ejemplo la calcita. La calcita tiene una exfoliación de forma de rombo y es un buen ejemplo de exfoliación. La tenacidad, que es el comportamiento de los minerales cuando se intenta romperlos, golpearlos, aplastarlos, curvarlos o desgarrarlos. Las clases de tenacidad más importantes son el frágil, que se rompe o se hace polvo con facilidad, pues obviamente no se puede cortar tampoco en láminas. Tenemos el séptil, que se puede cortar y formar virutas que se desmenuzan al golpearlos. Aquí tenemos como ejemplo el yeso, que es maleable, puede machacarse y dar lugar a finas láminas como el oro, la plata y el cobre, que es dúctil, que se puede estirar para formar alambres. Aquí tenemos como ejemplo, pues muy claro, el cobre y la plata, que puede ser flexible, está en finas capas de mineral que se pueden curvar sin llegar a romperse y no recuperan su forma, aunque se quite la presión ejercida en ella, pues no recuperan su forma. Aquí tenemos como ejemplo el talco foliado. El siguiente es que es elástico. Puede tener finas capas de mineral que se pueden llegar a curvar sin llegar a romperse, pero recuperan la forma original que tenía cuando se le quita la presión que se le ha ejercido al mineral. El siguiente es el peso específico, que es cuántas veces es más pesado o más ligero con respecto a la cantidad de agua que contiene el mineral. La siguiente es la radioactividad. Esta se encuentra solamente en algunos elementos que son muy radioactivos, como son el uranio, el torio, el actinio y el potasio. El siguiente es el contraste. El contraste es el brillo variable, sedoso, en forma como de ola, que presentan algunos minerales de estructura fibrosa. Lo que caracteriza el contraste es que parecen gemas. Aquí tenemos que puede ser el yeso, el ojo de gato o el cuarzo. El ojo de gato es muy parecido al cuarzo y tenemos también lo que es el gusto. El gusto, pues, son que los minerales algunos minerales tienen unos sabores muy característicos y los tipos de sabores que puede tener es alcalino, que es un sabor a carbonato, astringente, que es un sabor a sulfato, astringente dulzón, que es como sabor a lumbre, el amargo, que es sabor a algún tipo de sal, el fresco, que es sabor a nitrato de sodio o de potasio, el metálico, que tiene un sabor a metal y es un sabor muy desagradable, el picante, que tiene un sabor punzante y corrosivo, que puede ser aquí como cloruro de amonio, el salino, que tiene un sabor salado o que contiene cloruro de sodio o halita, y agrio, que puede tener sabor de cosas de ácido sulfúrico. Así como como los minerales tienen pues sabores, también tienen olores, que estos minerales, que algunos minerales poseen, y estos se pueden percibir cuando se raspan, se rasgan o se rompen. Con minerales con esta propiedad podemos encontrar al asfalto, la caliza y a la pirita. Y después tenemos el tacto, que es la sensación que da el mineral cuando lo tocas. Después tenemos el magnetismo, que aquí son las propiedades de los minerales que tienen para cuando son atraídos por un imán. Aquí tenemos diferentes tipos de magnetismo, el diamagnético, que es cuando no presentan magnetismo y no pueden ser magnetizados, el paramagnético, que puede ser magnetizado, pero muy, muy levemente, muy poco, y tenemos de ejemplo a la pirita. Después tenemos los ferromagnéticos, que son siempre magnéticos
y aquí podemos encontrar a la magnetita y la pirrotina. Tenemos también lo que es la luminiscencia, que es la transformación de los rayos luminosos de los minerales a varios tipos de energía, como son la energía térmica, la eléctrica, la química y la mecánica. También tenemos la electricidad, que es la propiedad de los minerales para transmitir electricidad. Aquí tenemos dos tipos de electricidad, que es la piroelectricidad y la piezoelectricidad. La piroelectricidad es el fenómeno que los minerales tienen que obtienen cargas eléctricas por un cambio fuerte de temperatura, y la piezoelectricidad, que cuando se someten a una presión, los minerales producen cargas eléctricas. Un material que es muy piezoeléctrico es el cuarzo. Y con esto, pues esto sería todo mi parte, lo dejo con mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar de los minerales constitutivos de la roca. Estos son agregados de uno o más minerales, los cuales se distinguen por contar con características tales como inorgánicas, heterogéneas o de composiciones químicas variables. Las rocas no tienen ninguna forma geométrica específica o están determinadas por alguna. Estos minerales poseen una cierta composición en la roca y también, o sea, pueden presenciar o pueden carecer de una de ellas. Vamos a empezar por el feldespato, el cual es, todos los que les voy a hablar, es abundante en la corteza terrestre, ¿no? Pero el feldespato es uno de los más importantes y con más abundancia, ya que se encuentra en la arena y en el limo. Forman el grupo más amplio de las rocas ígneas y de la naturaleza. Pasamos con las micas, las cuales generalmente se encuentran en las rocas ígneas igual, como el granito, y en algunas sedimentarias como el esquito. Pasamos al cuarzo. Yo traje algunos ejemplos de un cuarzo, que es uno de los minerales más comunes de la corteza terrestre y se encuentran especialmente en rocas ígneas ácidas. Igual, ¿no? Los cuarzos son de diferentes tipos, pero los cuarzos se pueden traer en collar, etc. Es muy variado. También pasamos a las piroxenas, las cuales se meteorizan de forma tan rápida. Estas suelen estar presentes en las rocas sedimentarias. Pasamos a al talco. No tengo una piedra talco, pero traje un talco, claro que sí, el cual se utiliza para diversas aplicaciones, como relleno de papel, cartulina, lacas, pinturas, al igual que se utiliza para polvos de cosméticos o irritaciones. Y por último pasamos a la calcita, que es uno de los minerales más comunes dentro de la corteza terrestre, y están en los tres tipos, que es la roca sedimentaria, en las rocas ígneas y en la roca metamórfica. Y aquí tengo un ejemplo, no se ve, un ejemplo de una calcita. Sí. Mi nombre es Reyes Tello Pamela Itzel y me tocó el tema 2.4, que es el ciclo de las rocas. Antes de hablar del ciclo de las rocas, quiero explicar cuáles son los tipos de roca y dar algunos ejemplos. Las rocas ígneas. Dice aquí que son el resultado de la solidificación del magma y que se dividen en intrusivas y extrusivas. Las rocas ígneas surgen de el interior de la Tierra, en el núcleo que está todo el magma y demás, que produce gases y que está como atrapado. En algún punto él dice, con permiso, yo quiero salir y respirar, y busca la forma de salir, ¿no? Este se puede quedar entre las capas de la corteza terrestre, y esas son se solidifica con el tiempo, y esas son las rocas intrusivas o plutónicas, las que se quedan dentro de la corteza o en estas capas. Y ya cuando sale, expulsado por un volcán, y se solidifica en la capa
superior o en la superficie de la Tierra, se conoce como extrusivas o volcánicas, y estas son las que se solidifican pues en la capa, en la corteza terrestre, ¿no? Las siguientes son las rocas metamórficas, que dice que son el resultado de la transformación de otras rocas después de ser sometidas a la presión y a la temperatura. Estas rocas son la evolución prácticamente de las rocas sedimentarias e ígneas, y bueno, estos son resultado de un proceso en donde se encuentran a temperaturas muy extremas a la temperatura en la que inicialmente fueron creadas. Por ejemplo, si fueron creadas en un ambiente muy frío, pasan a una temperatura muy alta, se fusionan y demás, y se vuelven rocas metamórficas. También puede pasar esto porque son sometidas a presiones muy altas. Y bueno, se me olvidó mencionar los ejemplos de rocas ígneas que puse aquí, que son el granito, la sienita, la diorita y el basalto, de rocas ígneas. De rocas metamórficas es el mármol, el gneiss, la cuarcita y la granulita. Y de rocas sedimentarias dice que son el producto de la acumulación y compactación de sedimentos. En estas son el resultado de los sedimentos de rocas ígneas junto con vegetación, restos de animales, otros minerales y otros componentes que se agregan ahí. Todo esto se compacta y forman nuevas rocas, que son las rocas sedimentarias. Y en esta tengo los ejemplos de la arenisca, la litita, la marga, y en la litita podemos ver que hay diferentes tipos de litita, la negra, la roja, la amarilla marrón, la gris, la verde y la bitumínica. Ahora sí, bueno, voy a explicar rápidamente el proceso o el ciclo de las rocas. Como ya dije, el magma es expulsado mediante una erupción volcánica. Se forman las rocas magmáticas o ígneas, y ya dije que son intrusivas y extrusivas. Y bueno, después de que se forman las rocas ígneas, de estas salen los sedimentos, más la vegetación, los restos de animales, otros minerales, y se compacta todo esto y se forman las rocas sedimentarias. Posteriormente a eso, cuando estas rocas son sometidas a temperaturas muy extremas o a presiones muy altas, se fusionan y se convierten en rocas metamórficas. Y bueno, con el paso del tiempo, cuando haya otra erupción o algo así, y las rocas se vuelvan a ser fluidas, bueno, el ciclo va a volver a empezar. Y ya. Buenas tardes, yo soy Zamorano García José Antonio y yo les voy a hablar del subtema 2.5, rocas ígneas. ¿Qué es una roca ígnea? Una roca ígnea, también llamada magmática, es una roca que se ha formado y se ha solidificado en un proceso con un proceso de cristalización en volcanes y zonas cercanas a estas. La palabra ígnea proviene del latín ignis, que significa fuego, de ahí se podría decir su relación con este elemento. Y las rocas también tienden a ser muy calientes y con un fluido, el cual llamaremos magma. Las rocas ígneas, dependiendo de su localización en donde se solidifiquen y se cristalicen, se podrán clasificar dependiendo de lo anteriormente mencionado. Pero antes, ¿qué es la solidificación? La solidificación es un proceso mediante el cual el líquido se convierte en un cuerpo rígido y sólido. Ejemplo de ello puede ser lo que vendría siendo un cubo de hielo, el cual es agua y cuando se solidifica tiende a hacerse el cubo, o los metales, los cuales cuando estos tienden a modificar su temperatura, a disminuirla en este caso, tienden a solidificarse.
La cristalización es la formación, como su nombre lo indica, de cristales que se han formado con otros minerales y dependiendo igual de la ubicación de estos, sus cristales pueden ser mayores o menores de tamaño, referente a su tamaño. Las rocas ígneas, comenzamos con la clasificación de las rocas ígneas intrusivas, las cuales, como puede referirse a su nombre, se introducen sobre las rocas sedimentarias existentes. Estas son también llamadas rocas plutónicas y estas se encuentran en lo más profundo de la superficie y debido a que están muy profundo, su solidificación y su cristalización tiende a ser un poco más lenta, lo que permite que los cristales tengan un mayor tamaño y sean de granos gruesos, y también reciben el nombre de textura afanítica. La estructura ígnea intrusiva se puede dar en los batolitos, en los lacolitos y en los lopolitos. Comenzando con el batolito, es un yacimiento muy grande que contiene magma. Bueno, todos contienen magma, pero este en particular tiene extensiones enormes y se considera batolito si sobrepasa los 100 kilómetros cuadrados. En el batolito yacen la mayoría de las rocas ígneas que podemos encontrar. El segundo es el acolito. El acolito es un yacimiento un tanto mediano que, debido a su composición, contiene magma un poco más denso, por decirlo así, su fluidez es muy baja y permite la formación de como estructuras en forma de domo o también como parecidos a hongos, y también debido a esto generan lo que son las montañas y otras estructuras que podemos observar a simple vista. También tenemos el lapolito. Los lapolitos son aquellos que su densidad es un poco más alta, y estos, debido a que su lava es un poco menos densa, tienden a derretir lo que vendría siendo la estructura superior en la que se encuentran y generan como estos vacíos, estos mini cráteres que se puede observar en la imagen. Las rocas intrusivas, a pesar de que mayormente o comúnmente son encontradas en el interior de la corteza terrestre, se pueden llegar a encontrar a simple vista en la superficie debido a procesos y cambios que han ocurrido a lo largo de la historia. Algunas rocas intrusivas o plutónicas pueden ser lo que es el granito. Comúnmente lo utilizamos, se podría decir, en el ámbito de la construcción, en lo que son acabados, en cocinas por lo general siempre hay una barra de granito. Tenemos también la sienita, la diorita, el gravo y la peridotitas. Y como se pueden observar, ahí están sus posibles aplicaciones y sus posibles aprovechamientos. Seguimos con las rocas ígneas extrusivas. Estas rocas se cristalizan debido a que están en la superficie y por ende su solidificación y su cristalización tiende a ser menor, o sea, sus cristales son muy pequeños, no son muy fáciles de ver a simple vista, se requiere de un microscopio o de algún objeto de este tipo. Su solidificación es un poco más rápida debido a que entra en contacto rápidamente con la superficie y los componentes y entre otros que pueden llegar a modificar su composición, y por eso es un poco más rápida su solidificación. Las podemos encontrar en lo que son los cuellos volcánicos, domos volcánicos y en los atolitos y a muy poca profundidad de la corteza terrestre. Las rocas ígneas extrusivas tienden a tener lo que vendría siendo la textura afanítica, la cual es debido a la cristalización pequeña, granos finos. La anterior era granos gruesos, esta tiene granos finos. Algunas rocas volcánicas o las extrusivas pueden ser la riolita, la fonolita, la traquita, andesita y el basalto, que es como el más común y el más usado por la humanidad.
Este tiende a ser muy poroso y se podría decir que otro ejemplo puede ser lo que vendría siendo la piedra pómez. Bueno, mi nombre es Alonso Arteaga Raúl Misael y el tema que me tocó exponer a mí son las rocas sedimentarias. Bueno, las rocas sedimentarias están formadas por la precipitación y acumulación de materia mineral de una solución o por la compactación de restos vegetales y o animales que se consolidan en rocas, lo que son las rocas duras. Los sedimentos son depositados capa por capa y en la superficie de la litosfera a temperaturas y presiones relativamente bajas y pueden estar integrados por fragmentos de rocas preexistentes de diferentes tamaños, diferentes minerales, de minerales resistentes o restos de organismos y productos de reacciones químicas o de evaporación. Estas rocas generalmente se clasifican según el modo en que se produce, de lo que se producen, detríticas o clásticas y químicas o no clásticas. Dentro de esta última se encuentra una subcategoría, la cual es conocida como bioquímicas. Y bueno, a continuación les explicaré un tipo de rocas sedimentarias que son las detríticas. Este tipo de rocas son acumulaciones mecánicas de partículas o sedimentos de rocas preexistentes, denominadas detritus o clastos. Estas están formadas por los minerales productos de la intemperie y la erosión de la superficie, y estos son transportados y finalmente depositados por lo que presenta una textura denominada clástica. Y a esto pasamos a lo que es su estructura de una roca detrítica. Estas están formadas por los siguientes componentes. Primero es el esqueleto. Este está formado por clastos o fragmentos de roca. Y después sigue lo que es la pasta, que es un material que está entre los clastos y los une. Sigue la matriz, que está formada por clastos mucho más pequeños de lo que conforma el esqueleto. Y por último tenemos lo que es el cemento, que estos son cristales formados por precipitación química en los poros. Y las rocas sedimentarias detríticas se conforman según su tamaño que lo constituyen. Y estas tienen 3 tipos, que son las conglomeradas, que son rocas formadas a partir de fragmentos rocosos de tamaño grande. Y este tipo de rocas recibe el nombre de gravas. Después sigue lo que es la arenisca, que son rocas formadas a partir de granos de arena y que, aunque predomina el cuarzo, pueden tener una composición mineralógica. Y por último tenemos lo que es la lutitas, y estas se tratan de rocas formadas por granos muy finos y de tamaño de la arcilla, contacto muy suave. Y posteriormente a esto, mi compañero les va a seguir dando el otro tipo de las rocas sedimentarias. Bueno, las rocas sedimentarias químicas clásticas, o también llamadas químicas, se originan a partir de los materiales depositados por medio de componentes químicos, es decir, que sobre estos ya actúa un elemento externo, el cual ya modifica su composición y su estructura en algunos casos. Un ejemplo muy, por decirlo así, común, por llamarlo, puede ser lo que es el aguacate, en el cual nosotros, al momento de cortarlo, tiende a lo que se le llama oxidación, la cual es cuando entra en contacto sus partículas con el oxígeno, y esto altera su composición y por eso toma un color negro, si lo hemos observado. Las rocas
químicas, como lo comentó mi compañero anterior, Misael, se clasifican también en rocas bioquímicas, las cuales son generadas por algunos tipos de organismos, es decir, lo que llamamos también los llamados fósiles. Se solidifican y se combinan con los componentes existentes en esta roca. También existen en este ámbito también las estructuras orgánicas, las cuales son sedimentos que son formadas por acumulación, diagénesis y litificación de restos de plantas. Esto tiene que ver más con los fluidos que se alteran en estas rocas. Un ejemplo de ello básico puede ser lo que es el carbón. Se puede clasificar también estas rocas sedimentarias con base a su formación con otros elementos. En ellas se encuentran las fosfáticas, las cuales son comúnmente derivadas de lo que son los fósforos, y estas no son muy habitual, bueno, su composición química es muy difícil de encontrar en la naturaleza. También tenemos lo que son las carbónicas, las cuales, como su nombre lo indica, están conformadas principalmente por carbono y oxígeno, y estas poseen entre el 25 y el 35% de las rocas sedimentarias. O sea, en ellas se podría decir se encuentran lo que mayormente tenemos a la mano y demás. Son muy fáciles de hallar, por decirlo de cierta forma. También tenemos las silicias, las cuales, como también su nombre lo indica, están compuestas por lo que son silicatos, y el oxígeno también. Son muy duras y muy compactas. Y las orgánicas, que también como también tiene su composición diferente, también entra en esta clasificación, la anterior nombrada, la orgánica, la cual, repito, es la formación de algunas plantas y fluidos que alteran su composición. En las carbónicas tenemos lo que son las dolomitas y la caliza, que es la cal que comúnmente conocemos en el ámbito de la construcción, y en su lado derecho se puede observar lo que vendría siendo algunas aplicaciones. Las silicias también se dividen en lo que vendría siendo las areniscas, las sarcosas y el chert, el cual es como arenas y arcillas un poco más blandas al tacto. Y por último tenemos lo que es el proceso mediante el cual las rocas sedimentarias llegan a formar parte de lo que vendría siendo la corteza terrestre, que esta se podría decir está en la parte superior de toda la Tierra. Mediante la erosión, el cual es el proceso mediante el cual existe un medio de transporte en el cual puede llegar a modificarse y puede estar en diferentes zonas a su lugar de origen. O sea, se pueden generar en un lugar, pero debido a la erosión pueden terminar en otras zonas. La erosión puede tener lo que vendría siendo el transporte, que es por medio de hielo, agua y el aire. También tenemos otro factor importante, que es la meteorización, el cual es la descomposición química y la alteración hacia la roca de otros genes y otros factores externos a estos, como puede ser la lluvia, el viento, inclusive la propia mano humana, ¿no? Bueno, el siguiente tema a exponer son las rocas metamórficas. Estas rocas es un tipo de roca que se genera gracias a otras rocas ya existentes, como pueden ser las rocas sedimentarias, las rocas ígneas o hasta incluso otras rocas metamórficas. Al sufrir un aumento de temperatura y de presión por procesos geológicos, tales como enterramiento o intrusión de magmas, sufren cambios en sus minerales, como en su formación a nivel químico. Y bueno, para clasificar una roca metamórfica se debe conocer el tipo de metamorfismo que intervino, el cual puede ser variable, ya que depende de los criterios que se tomen como base para diferenciarlo. Es muy común
definir tres principales tipos de metamorfismo. Según el agente metamórfico predominante. Y en esto existen tres igual tipos, como se había comentado, el cual es el regional, metamorfismo de contacto y metamorfismo dinámico. Y bueno, el metamorfismo regional, muchas de las rocas metamórficas son el resultado de lo que es este fenómeno, el cual ocurre en áreas muy grandes que están sometidas a temperaturas y presiones y deformaciones extremas dentro de las porciones más profundas de lo que es la corteza. Esto hace que sean más visibles a lo largo de las placas tectónicas, principalmente en la placa convergente, donde las rocas se deforman intensamente y se cristalizan durante la convergencia y la subducción. Y pasamos a lo que es el otro tipo. Este es el metamorfismo de contacto. Y bueno, este se presenta cuando el calor y los fluidos magmáticos actúan para producir el cambio. Esto quiere decir que cuando un magma altera lo que es la roca circundante, debido a la temperatura, causando alteración térmica. Y por último, tenemos el factor de metamorfismo dinámico. Y este se origina debido a la presión o al esfuerzo cortante dirigido, que generalmente es orogénico, por lo que este metamorfismo se asocia en mayor medida con las zonas de falla en las cuales las rocas están sometidas a grandes presiones, diferenciales, y esta se caracteriza por ser rocas duras, densas, de grano fino, y por presentar delgadas laminaciones y por limitarse a estrechas zonas adyacentes a las fallas. Y otro factor a conocer es cómo se clasifican las rocas metamórficas. Bueno, existen muchos y diferentes tipos de cómo clasificar convenientemente las rocas metamórficas. Por ejemplo, se pueden agrupar en amplios tipos litológicos, y otros criterios que se pueden tomar en cuenta están basados en la textura y la mineralogía. Y bueno, un método sencillo y práctico consiste en tomar en cuenta el tipo de metamorfismo que originó a las rocas y dividirlas en dos grupos, que estos son las foliadas y no foliadas. Bueno, las rocas metamórficas foliadas, estas son rocas sometidas a calor y presión diferencial durante el metamorfismo, que se caracteriza por presentar alineaciones paralelas de minerales. Esto a lo cual la roca le da una apariencia de capas o bandas. El tamaño y la forma de los granos minerales en estos casos determinan el tipo de foliación, que puede ir desde que sea fina hasta que sea muy tosca. Bueno, y el otro tipo de metamorfismo es las no foliadas. Y bueno, estas son rocas donde los granos minerales no muestran una orientación preferencial distinguible. En lugar de esto, presentan un mosaico de minerales, un tanto equidimensionales, que estos son el resultado de metamorfismo de contacto o regional en las rocas, y donde no hay presencia de minerales laminados o alargados. Y por último, vamos a ver lo que son las rocas metamórficas más comunes que podemos encontrar. Esta es la pizarra, que es un tipo de roca que es homogénea y suele aparecer en zonas de actividad volcánica o sísmica, además de lo que son las montañas
las fallas o las costas. Estas se caracterizan por romperse en capas o en láminas y también por tener un color oscuro. También tenemos lo que es la filita. Esta puede ser común encontrarla entre placas continentales en la que hay rocas sedimentarias ricas en arcilla. Y también tenemos el esquisto, que este es un tipo de roca que suele originarse debido al proceso metamórfico a medianas o altas temperaturas y presiones. Esto ocurre en lo que es el interior de la corteza terrestre. Después también tenemos lo que es el gneiss. Bueno, esta roca metamórfica se caracteriza por su aspecto micáceo. En cierta esquistosidad. Bueno, esto quiere decir que se distribuye en lo que son láminas y suele tener una apariencia espumosa en su interior. Y siguiente a este tenemos también el mármol, que se caracteriza por tener una textura maciza y un color blanquecino. Esto es por su composición de carbonato de cálcico. Y por último tenemos la cuarcita, y que suele ser una roca de color marrón claro, pero dependiendo de sus elementos químicos puede adoptar distintas tonalidades. Y bueno, eso sería todo de mi parte, y a continuación le sigue lo que es mi compañero. El siguiente tema es propiedades índice de las rocas. Cuando hablamos de las propiedades índice de las rocas, nos referimos a los parámetros que se utilizan principalmente para la identificación, clasificación y cuantificación de estas. Listé alrededor de 10 parámetros, que son los que voy a describir a continuación, y empezamos con el peso volumétrico. Con el peso volumétrico nos referimos a la relación que existe entre el peso y el volumen de la roca, y se lleva a cabo, bueno, para medir esto se lleva a cabo un procedimiento en donde se pesa al aire la roca, que es con una especie de resorte, y se deja colgando la roca, y dependiendo de lo que se estire el resorte, pues es básicamente lo que pesa la roca. Y posteriormente se pesa en mercurio, bueno, sumergida en mercurio e igual con el resorte. El siguiente parámetro es la densidad, que es la que mide la magnitud, bueno, es una magnitud escalar que mide la cantidad de masa que hay en un determinado volumen. En las rocas sedimentarias, una de las principales causas de la variación de la densidad es la porosidad. Y posteriormente está la humedad, que esta hace referencia a la cantidad de agua que contiene una roca, y dependiendo de la cantidad de agua que posee, se puede decir qué tan resistente a la compresión es. Entre más agua posea la roca, menos resistencia a la compresión tiene. El siguiente es la permeabilidad, que es básicamente la medición de la capacidad de una roca para transmitir fluidos. Un ejemplo de ello es la arenisca, que se puede considerar como una roca bastante permeable. El siguiente punto es la alterabilidad, que es básicamente el parámetro con el que se mide la capacidad de alterarse en un futuro de las rocas. Para ello hay algunos factores condicionantes para que se considere que sea alterable. El primero es la composición, su composición y su mineralogía. El segundo son los agentes agresivos externos. El tercero es la fragmentación, el frotamiento mecánico constante al que puede ser sometida la roca, y las fisuras que puede tener. El siguiente punto es la alteración, que es básicamente cuando las rocas están expuestas a un medio ambiente. Aquí podemos, no sé, ejemplificar si una roca está así tirada nada más ahí, o está
dentro de una cueva, que es una cueva seca, donde no entra viento así bruto, en un lugar seco, etcétera, etcétera, pues su deterioro o su alteración no va a ser la misma a la roca que está expuesta al medio ambiente. El siguiente es la durabilidad, que es, bueno, aquí hablamos de composición mineralógica o en la estructura de la roca. Cuando una roca, perdón, está en el exterior, está sometida a procesos más lentos de deterioro. En el interior, perdón, cuando está en el interior, pues su proceso de deterioro es mucho más lento a uno que si estuviera en el exterior. El siguiente punto es la porosidad, que es la relación que existe entre el volumen de vacíos y el volumen de una muestra. La porosidad también está relacionada con la resistencia al esfuerzo cortante, y una roca porosa puede ser, por ejemplo, conocida vulgarmente como la piedra pómez, pero me parece que se llama piedra pumita o roca pumita. Existen dos tipos de porosidad, la porosidad absoluta y por fisuración. Por fisuración podría ser cuando le entra agua y se congela, y el agua tiende a extenderse un 9% cuando se solidifica, entonces pues va creando una fisura mayor y mayor hasta quebrar la roca. El grado de fisuración, que se produce por la formación de pequeñas grietas, puede ser en materiales arcillosos, en el enfriamiento de rocas ígneas o volcánicas, y también, como acabo de mencionar, lo del agua que se congela o se solidifica y se expande y crea fisuras. Y ya. Estaba hablando y no se escuchaba. Como les comentó mi compañero hace rato, la piedra pómex o piedra pumita, aquí yo tengo una, aquí yo tengo muchas piedras. Bueno, las propiedades índice, pasamos a las propiedades mecánicas de las rocas, las cuales son las propiedades índices, las que determinan el comportamiento mecánico de una roca, el cual está definido por la resistencia y la deformabilidad. Como vemos, aquí tenemos en nuestro cuadrito que tenemos nuestra resistencia a la compresión simple. Este es el esfuerzo que aporta una roca para determinadas deformaciones. Hay muchos métodos de determinación, los cuales son el ensayo de compresión simple, el índice de campo, y ahí, como podemos ver, tenemos un esclerómetro, y igual se puede hacer un ensayo de carga puntual. Tenemos nuestra resistencia a tracción, la cual es el máximo esfuerzo que soporta el material de ruptura por la tracción. Tenemos, bueno, la matriz rocosa, puede variar entre un 5% y un 2% de la resistencia de la compresión simple. Tenemos nuestra velocidad de propagación de ondas sónicas, la cual es la compresión y selladura de una roca proporcionada, la cual proporciona información sobre la porosidad y macrofacturación. También tenemos nuestra resistencia así normal, no resistencia de la compresión simple, sino una resistencia así, la cual es la función de las fuerzas cohesivas y la fricción del material. Y tenemos por último nuestra deformabilidad, la cual es la propiedad para alterar su forma como respuesta a la actuación de fuerzas. Y por último, pasamos a nuestra conclusión, la cual entendimos la importancia que es conocer un mineral y una roca, la cual, la petrología, saber cuáles son sus propiedades físicas de los minerales, lo que la constituyen, ya que gran parte de estos son el alma de la roca, ¿no? Así como también que los minerales se encuentran en ellas, y
cómo estas impactan en su formación, desarrollo y trabajabilidad para fines constructivos. Esto fue todo. Espero que les haya gustado. Y ya. Gracias por su atención. Chao, chao.